debate, qué es lo que pasa una vez más con esta dicotomía en la atención entre Montevideo, los distintos puntos del interior del país y un planteo que hacía Alfredo García y que de algún modo, bueno, refutaba a nuestro entrevistado, el presidente de la Federación Médica del Interior, Daniel Ayala, que te respondía, Alfredo, que, bueno, no hablan los empresarios cuando habla FEMI, sino la gremial médica. No sé si vos te conformás. Sí, lo que no me conforma es que los dueños de muchas de las mutualistas son médicos y esos médicos seguramente son miembros de la FEMI también. Entonces, están de los dos lados del mostrador. Yo entiendo que Ayala defienda el gremialismo médico, está bien, pero tenés en cuenta que ahí adentro tenés patrones también, ¿no? Entonces, no es tan sencillo el tema. Pero lo importante que rescato yo de lo que dijo Ayala es la reivindicación del Sistema Integrado Nacional de Salud, que es verdad que es una cuestión que históricamente en el país no se tenía la sinergia entre lo privado y lo público, sino que muchas veces competían, y creo que la pandemia sirvió a que las organizaciones públicas de salud y las mutualistas privadas pudieran hacer sinergia para poder combatir. Eso tiene que profundizarse, porque en definitiva la salud es una sola. Entonces, más allá que sea privado o pública, la salud uruguaya es una sola y hay que entenderla de la mejor manera posible. Eso me parece que es importante. Fernando, ¿vos cómo ves este tema? No, yo creo que la falta de personal médico en el interior no es de hoy ni de ayer, es histórica y además lo podemos generalizar y no es la falta de personal médico, es la falta de todo en el interior. Y cuanto más al norte del Río Negro te vas, más carencias de servicios hay. De hecho... Tienen luz y fibra óptica. Pero, Tienen luz y fibra óptica. Sí, pero además... si tenés ganas de hacer chistes, yo paro y vos haces tus chistes. No, cuando termine con los chistes, estoy acotando García, cuando terminen con los chistes, yo sigo. Todo lo que él no dice es chiste, no es pero así. si querés hacer chistes, sabemos hacé. que se extrañaron, pero está la culpa de aguantarse Colón un poquito. ahora esta noche, creo que está. ¿Vas a ir? No, podés ir, hacer comentarios. Creo que podrían ir, los dos podrían ir. Sí, no, yo digo que la falta de servicios es parte del centralismo montevideano que tiene de rehén al Uruguay desde tiempos inmemoriales, desde la lucha de puertos, si querés. Y no hemos logrado avanzar en esa materia. Lo decía de alguna manera el presidente de FEMI recién, tema servicios, tema remuneraciones, tema vínculos con la academia, una enorme cantidad de cosas que generan falta de interés en ir a cubrir puestos en el interior. Es un problema histórico y no creo que tenga que ver que los empresarios sean, no sé, esa dicotomía que pretende hacer Alfredo de los empresarios son médicos y los médicos son empresarios y entonces tienen intereses comunes, porque la falta de médicos, de todas maneras, a cualquiera que sea empresario médico en el interior le gustaría contar con más personal médico y tener más personal y tampoco lo tiene. O sea que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que sea médico y empresario o médico solo o empleado o no empleado. Me parece que es ahí poner de vuelta los empresarios contra los empleados, una cosa que no, me parece que en este caso no tiene absolutamente nada que ver. Yo lo que creo es que faltan estímulos, pero falta estímulo para personal para el campo, falta gente personal para el campo, falta gente personal en la educación, falta gente en la medicina, en todos los servicios falta gente, no solo en la medicina. Obviamente se pone más dramático en el tema de la medicina porque estamos hablando de atención de la salud, pero es igual de problemático en una enorme cantidad. El Uruguay se vacía del corazón y del norte y se centraliza en toda la zona costera, porque la gente busca mejores servicios, porque busca mejor calidad de vida, porque busca mejores trabajos, tener la oportunidad de cambiar de trabajo. Es normal, no habla a nadie se le puede pedir un acto de solidaridad. Andate a trabajar, vos te recibiste de médico, andá a trabajar ganando menos, viviendo peor, andate a trabajar al norte, vos sos solidario con los pobres. No se le puede pedir. Hay que generar las condiciones en el norte del país, a través de la descentralización o a través de lo que corresponde, generar los estímulos que correspondan para que sea atractivo, para que alguien se vaya a trabajar al interior. Pero no es culpa de nadie, o es culpa de todos, o es culpa de la realidad. Esto mismo que pasa en Uruguay pasa en tantos otros países del mundo, ¿no? Que las grandes ciudades terminan concentrando la mayor cantidad de gente, pero es parte hasta que la FEMI o el Ministerio de Salud Pública o quien corresponda no generen los estímulos necesarios para que, sobre todo los más jóvenes, pues no puede pedir de repente un veterano,
que ya con años, todo afincado, decirle radicate al interior está difícil. Ahora, un joven médico recibido con poco tiempo, con estímulos, con todo, de repente agarra 2, 3, 4 años, se va al interior a trabajar como médico y resolver. Me sucede, se me ocurre que podría, pero si no generas estímulo, está muy difícil. Valeria, te pregunto, ¿quién tiene que generar los estímulos? Yo creo que, antes de ir a lo que vos estabas preguntando directamente en la línea de lo que planteaba Fernando, yo creo que el problema de la descentralización obviamente es general y una cosa va dependiendo de la otra. Creo que esto que planteaba el representante de los médicos en cuanto a que si vos llevás la universidad y pueden estudiar la carrera allá, obviamente va a ser mucho más probable que se queden en su lugar de origen, aunque en realidad es como tanto en la educación como en la salud, como en todos los servicios, como decía Estramín, morís en la capital, ¿no? Entonces, yo no sé si tiene que ver con un estímulo o tiene que ver con un plan general. Yo leía declaraciones en distintos medios de prensa que planteaba lo de separar el sistema de salud, el sistema nacional integrado y lo que tiene que ver con ACE de las definiciones políticas. Algo que obviamente es impensado, no va a pasar porque forma parte de las decisiones políticas. De hecho, el generar un sistema nacional integrado de salud fue una decisión política que hoy no la discute ningún partido porque creo que obviamente ha mejorado lo que tiene que ver con la coordinación en la salud, aunque todavía falta un montón, ¿no? Falta esto de acá hemos debatido, por ejemplo, cuando falleció una niña, recuerdan que no se pudo hacer el traslado, que no había avión, que se rompió el avión de la Fuerza Aérea y demás, y ahí vino un parlamentario, no recuerdo el nombre ahora, que es médico, que estaba en la Comisión de Salud del Parlamento. Uruguay-Rusia, bien, que en realidad intentó justificar situaciones que no tienen justificación, que no hay igualdad de oportunidades en cuanto a la detención de enfermedades, sobre todo en las localidades pequeñas, porque de hecho no hay médicos para atender los grandes hospitales, y lo planteábamos acá, mucho menos en las localidades chicas, donde a veces las personas no se acercan al centro de salud hasta que no es algo mucho más complejo, digamos, y que hubo todo un tiempo que no se pudo detectar la enfermedad, digamos, o la dolencia. Entonces, yo creo que es muy difícil pensar en un incentivo. ¿Cuál sería el incentivo? ¿Económico? Obviamente no lo van a aceptar las gremiales, no le van a pagar más a un médico porque trabaje del Río Negro, del norte del Río Negro, o trabaje en el sur del Río Negro. No creo que hayan remuneraciones diferentes. Entonces, ¿cuál es...? Podría ser, pero yo no creo dentro de las gremiales el hecho de que un médico cobre más porque trabaja en el norte o cobre menos porque, a ver, ¿va a ser solo el médico o van a ser el resto de los recursos de la salud también que van a cobrar más? Los enfermeros, los nurses, el personal de servicio, van a cobrar más porque trabajan al norte de Río Negro y hay carencia de personal. Perdón, pero eso es un tema de oferta y demanda. Yo no sé, esa era una pregunta que a mí me hubiera gustado hacerle al de FEMI. Si los recursos humanos faltan solamente en el personal médico o faltan en todo el resto. Pero eso es oferta y demanda. Se paga más el trabajo que hay menos. Eso es el mercado. Este es el lugar donde hay menos. Eso es un tema de lugar, ¿no? De lugar físico. Entonces, se paga nocturnidad, por ejemplo. Bueno, tú puedes pagar por el tema de estar en el área rural. La nocturnidad se la pagan a todos los que trabajan de noche al norte del Río Negro o al sur del Río Negro. Ahora, Valeria, si el incentivo no fuera económico, por más que tiene que ir acompañado de otras cosas, ¿cómo sería? No, yo respondiendo, el incentivo debería ser económico. Para que la gente quiera quedarse tiene que ser un incentivo económico que diga, me quedo acá y dejo de lado un montón de cosas que puedo tener en la capital y zona metropolitana, pero es económico. Porque otro tipo de incentivo... creo que para que la gente incluso Ayala lo manejaba, ¿no? Decía que también el tema de la educación de los hijos, la vivienda, un montón de cosas más. No solo la educación de los hijos, yo al principio lo que planteé fue el que puedan hacer la carrera en el lugar, creo que obviamente va a generar, por lo menos para mí, en mi visión, que la gente se quede. Eso es la realidad, la descentralización él lo decía en la nota como algo positivo. La gente obvio, la descentralización de la Universidad de la República es fundamental. Me falta Fernando. Yo creo que eso puede ser... En 2 segunditos, Fernanda, y ya vení. No, hoy tengo unas ganas de hablar los compañeros. Yo creo que esto es una buena noticia, lo que estábamos escuchando. No por lo que está pasando, sino porque es muy positivo que desde las gremiales se está hablando de descentralización en este país. Y que se está haciendo la distinción de que no existe un interior, que son varios interiores. Creo que esa primer afirmación habla mucho y muy bien de lo rumbeado que se está intentando llevar esta discusión. Y acá se plantean dos cosas que para mí son muy importantes.
En primer lugar, el hincapié que se hace en las políticas públicas como políticas de Estado en lo que tiene que ver en el ataque a estas problemáticas. Y por segundo, esto tiene mucho que ver con una discusión en la que la sociedad está presente todos los días, en la que muchas veces, esto siempre decimos, las discusiones son políticas, pero a veces se intentan partidizar. Y creo que en este caso justamente se le saca todo tipo de intención o todo tipo de motivación político-partidaria y sí se está hablando en serio, se está hablando del problema de fondo. Y por otro lado se está hablando integralmente del problema, porque si bien acá se está hablando de recursos, se está hablando de personal, se está hablando de oportunidades, que no son las mismas oportunidades que se tienen en Soriano de las que se tienen en Montevideo, también se está hablando del vínculo con la academia. Un tema intermedio, yo creo que también es, que lo mencionaba el presidente de FEMI, las prácticas, cómo se vinculan las prácticas, que puede ser antes de el tema de llevar las carreras y descentralizarlas, que obviamente es con lo que todos los que peleamos por la descentralización soñamos, pero en la medida de lo posible creo que las prácticas son bastante viables o deberían serlo. Y cuando hoy Fernando mencionaba y tú preguntabas, Verónica, ¿quién debería hacerlo? Y bueno, cuando muchos de nosotros hablamos del Estado presente, y ahí es donde tiene que estar el Estado, generando esas oportunidades. No puede ser que el lugar en donde tú vivas determine que tengas un médico o no tengas un médico. Eso no puede existir en un país de 3,5 millones de personas. O por lo menos no podemos estar dispuestos a asumirlo así. A mí una de las preguntas que me quedaron pendientes para el invitado era, bueno, ¿cuáles son esos servicios de los que estamos hablando, en los que estamos fallando? Creo que es lo primero que tenemos que saber para identificar en qué deberíamos fortalecernos. Y él también habló del tema de la formación, ¿no? Las oportunidades de especializaciones de los médicos. Sí, más que nada hablaba de especialistas y bueno, nos hizo el ejemplo completo de la salud mental, por ejemplo. Es uno. Exacto. Pero más allá de eso, creo que para tener un paneo general, que doy por hecho que ellos naturalmente lo tienen, nosotros y la opinión pública, creo que es bueno saber, bueno, ¿y cuáles son esas trancas en la academia? ¿Por qué hay especializaciones que se pueden hacer y por qué hay especializaciones que no se pueden hacer? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién define? Y muchas veces conservar la clientela. Exacto, lo dijo Alfredo, no yo. Pero bueno, creo que esos son los puntos que tenemos que atacar y que una vez más es algo, y por eso celebro el planteo de FEMI, porque lo están haciendo desde un lugar muy amplio y muy integral, diciendo esto no se soluciona solo con incentivos en cuanto a las remuneraciones, que yo comparto. Es mucho más grande. Ahora, cuando se hace un planteo tan general al sistema político, ¿se escucha? ¿O queda ahí como en una generalidad porque no tiene detrás un interés político partidario importante que lo mueva? Espero que sí, debería, y porque además... este no es nuevo, este planteo. No, pero yo siendo parte de uno de los partidos políticos que reclaman y que tenemos como bandera la descentralización, creo que es obligación, en este caso, del Partido Nacional hacer eco de este planteo porque... Pero es lo que venimos que reclamando hace 186 años. Hay una cosa que es importante. Descentralizar no es abrir en todos lados CTI y MAE o no sé cuál. Es un tema de recursos Alfredo, lógicos que vos necesitas de acuerdo al lugar. Que se haya mencionado que no hay un interior. No, ya sé que no digo. La salud mental hoy es un tema fundamental. Después de la pandemia quedó más en evidencia y es uno de los que está más débiles. O sea, que vos no tengas la oportunidad de tener un 6, pero eso después te deriva en otras situaciones. O sea, la no atención de la salud mental te deriva después que puedas tener hasta situaciones de delito o hasta de femicidio. O sea, la salud mental es fundamental. Fernando lo planteaba. ¿Cuál es el incentivo que el profesional tiene para irse a vivir a un departamento de interior donde se están necesitando sus servicios? Habló de un llamado que quedó desierto. Exacto. ¿Sí? O sea que evidentemente esos incentivos no están. Bueno, lo que tiene que ver con la remuneración es evidente, que hay que dar una discusión. Lo que digo es que va a haber que darla con estas mismas gremiales que lo plantean, porque ¿cómo se plantea esa diferencia? Y hay otro, bueno, pero es que ahí yo creo que también hay una gran diferencia, porque el médico, el personal que trabaja en Montevideo tiene la posibilidad de trabajar en otros centros de salud, mientras que en el interior quizá es su único trabajo, o como mucho, capaz que hay 2 centros de salud. En el público y en el privado, digamos. Exacto. Entonces, digo, tampoco es la misma oferta laboral que existe en el interior como la que existe en Montevideo. Entonces creo que sí hay un tema de recursos para dar la discusión y sí creo que deberían cobrar de distinta manera. Fernando, sí. No, el número de 30% de los médicos, de cada 100, 70 están en Montevideo y 30 en el interior. Y de esos 30, hay 7% al norte del Río Negro. Sí. ¿No? Es tremendo ese número, ¿no?
Por eso la mayoría, vos lo decías, la canción de Pablo, que tiene como 25 años la canción, y ha sido así, morir en la capital. Obviamente, casi todo el interior tiene que venir a atenderse con especialistas a Montevideo, casi todos, con todos los costos que eso supone. Es una desigualdad tremenda que hay con respecto a Montevideo, la gente del interior. Y yo decía hoy, no solamente en la salud, en una enorme cantidad de servicios. Y pagan impuestos igual que todos, ¿no? Pagan impuestos de carácter nacional y departamental, igual que todo el mundo, pero sin embargo tienen mucho menos servicios. También es cierto que hay una salud privada y una salud pública. En el interior hay una salud privada y una salud pública, igual que en todos lados. Uno le puede pedir al Estado, eventualmente, yo pienso que uno le puede pedir al Estado que resuelva el tema por el lado de la salud pública. No le puede pedir el Estado a las empresas privadas o a las cooperativas o a lo que quiera que resuelvan el tema y que contraten de repente médicos especialistas cuando no lo pueden hacer porque... Yo creo perdón, que sí, voy a terminar. Las cápitas FONASA las paga el Estado. Voy a terminar. Sí, pero Fernando, y seguimos. el número de pacientes, clientes, el número de pacientes en cada departamento, en cada cooperativa, en cada situación es diferente. En todo caso, se puede establecer un número de pacientes por cada especialista. Tenés obligación de tener un paciente para cada especialista. Puede ser, puede ser. Eso va a alterar también la realidad de Montevideo. Probablemente altere si pones condiciones, no pueden ser condiciones para uno, para otro, todo separado, ¿no? Pones una regla media general y si pones una regla general... Ya hay condiciones. Se Vos te tenés puede que tener, después de tantos días, se te una puede consulta desbalancear con una, se te puede medicina general, con otra. ginecólogo, Yo digo con que el pediatra. Estado intervenir en corporaciones, en empresas privadas, diciéndole qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, a mí me parece una aberración. Personalmente me parece una aberración, por eso considero que el SNIS, más allá, el Sistema Nacional Integrado de Salud, no es ni integrado ni nacional, porque no es nacional. Si fuera nacional no tendríamos este problema. Es una berretada que por eso creo que con mucho más diplomacia que yo, el entrevistado decía, necesita ajustes, necesita nuevos controles, necesita de todo, casi necesita un nuevo SNIS para que sea nacional e integrado. No es ni nacional ni integrado, es un nombrete de todos los que se pusieron y de repente es mejor quizás o va en la orientación correcta, pero la verdad que es una porquería, si no, no estaríamos teniendo los resultados que tenemos. La ideología tiñe todo, evidentemente, pero yo creo que el sistema integrado... Nadie habló de ideología, García. Yo lo dije. ¿Dónde está la ideología? Yo lo digo. Sí, pero ¿qué tiñe? Yo lo digo. Pero explicá... ¿Vas a dejar terminar de hablar o vas a seguir hablando vos solo? Sí, pero explicá qué tiñe. Mirá que tuve gripe, pero no te puedo seguir hablando, ¿eh? No te hagas el... Pará, hermano, déjame hablar. No, pero explica. Déjame hablar. Sí, a ver. Déjame hablar. Sí, pero habla de eso, de la ideología. Déjame hablar. De la ideología. Déjame hablar. Dale, habla. La ideología es que el Estado no sirve para nada, que es la que mucha gente sustenta, entre otros en este panel, y es un sistema nacional integrado de salud. ¿Ves que no es cierto? Y un sistema nacional integrado de salud que evidentemente no solo se ha fortalecido, ha dado mejor atención a un montón de gente, se ha institucionalizado y descentralizado, porque si hablamos de que el hospital de Tacuarembó, por ejemplo, es una especialización que tiene a nivel neurológico, un tongo es. Es un punto de referencia para todo el Uruguay, no solo para Tacuarembó. Y ahí la gente de Montevideo tiene que ir muchas veces a Tacuarembó y va. ¿Tá? Y como el IMAE, que hace años, ¿tá? No es invento del Frente Amplio el IMAE. El IMAE estaba en la clínica desde hace años, es el único para todo el país y alcanza, porque la casuística de quemados que hay es suficiente como para poder atender todos en el IMAE cuando se necesitan. Entonces, yo creo que el Seguro Nacional Integrado de Salud, entre otras cosas, el Ministerio de Salud Pública es la policía de la salud. Sí. Y es lo que decía hoy Valeria. A través de las cápitas vos podés tener nivel de exigencia a los privados y a los públicos. Entonces, vos no podés atender 50.000 pacientes y tenés 2 médicos. No, contratá más médicos, hermano. Por algo te pago tantas cápitas para tantos pacientes. Entonces, esa cuestión de que no se puede intervenir, la araraira. Se interviene y hay que intervenir para facilitarle a la gente un nivel de salud que sea realmente digno. En Artigas, en Soriano o en Montevideo. Nos escribe una televidente, creo que también tiene que ver con el rol del Estado. Dice, sería obligación que el que se recibe de médico tendría que hacer un posgrado en el interior. Todos los años se reciben médicos que los vemos festejando
y pregunta a dónde van esos médicos. Evidentemente, la gran mayoría se queda en Montevideo y no en el interior. Pero ¿y por qué no hacemos lo mismo con los arquitectos, con los ingenieros, con los contadores, con los periodistas, con todo? Parece que no se necesita. Porque mirá que faltan en todos lados. Porque la salud es un derecho. Pero es Todos un tenemos derecho a acceder pero a la perdóname, salud. la salud y hay es un una derecho. obligación del Estado Lo hacemos con de los- hacer que accedamos a la salud. Está todo Y la muy bien, realidad está- es que en Lo la hacemos, Pará, lo hacemos con los jueces. exacto. Lo hacemos con los Lo jueces. hacemos, sí. Lo hacemos con los jueces de Sí. este país porque la justicia es un derecho para todos. Vivan 3 personas o vivan 100.000 personas en ese lugar, la justicia tiene que ser un acceso para todos en el territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Con los jueces lo distribuimos por diferentes partes del país y no es a voluntad de los jueces. Con la salud hay que hacer exactamente lo mismo. Perdón, hay una diferencia media grosera en lo que acaba de decir. Yo no te quiero enmendar la plana, pero la justicia es una prerrogativa exclusiva del Estado. Exclusiva del Estado, y la salud no. ¿Y te parece que...? La salud no. Entonces Y te- ahí... no, porque dale, me decía, es como... No, dale, hay, termina y te hay- respondo, hay creo. destacamento policial en todo el país y tiene que... y sí, ¿qué Dale, quiere? La Fernando. policía, Bueno, me pero habla de- vale. Pero me garantizar habla de el acceso justicia y a la me habla de salud. Pero seguridad. tú crees- Pero tú no crees- no me digas no pongas ¿Tú ejemplo crees que el disparatado. acceso a la salud no es un derecho universal y una obligación de que todo el mundo tenga acceso a ella? Yo sí. ¿Qué dije yo? A Yo ver, sí. pero pará un poquito, porque acá, Yo nadie, sí creo. acá nadie escucha a nadie, porque Bueno, aquel, pero me está- aquel salta con me la está ideología diciendo y no sé que qué. como es No, una no, te obli- estoy No. diciendo no, yo te estoy diciendo que hay una Está salud, diciendo, bueno, te estoy que- diciendo que hay una salud pública y que hay una salud Sí. privada y que la responsabilidad de los Sí. médicos del interior es de la salud pública, es del Estado, Pero tu de la visión- salud pública, pero vos no podés obligar a un muchacho que se recibe de médico si te tenés que ir a laburar al interior. Digo, no, yo me recibí de médico, soy yo, resuelvo lo que quiero, pagame bien y capaz que me voy, incentivame y capaz que me voy, pero si no, no me voy. Pero en todo caso, es responsabilidad de salud pública, Obvio que no es de los salud privados, pública. no porque Alfredo Pero salud salta con las pública también corporaciones, tiene responsabilidad que los médicos, sobre los que los privados, empresarios, Fernando. que la mar en coche, que los empresarios qué. Pero Fernando, la salud pública también tiene una responsabilidad a partir del FONASA. Tiene una responsabilidad sobre los privados. Los privados hay cosas que tienen que cumplir para poder cobrar las cápitas. Sí. Entonces vos le tenés que asegurar desde los privados también, y este es el Ministerio de Salud Pública, el que lo puede controlar y el que puede hacer que suceda, de que vos tenés que tener los médicos que tenés que tener para la cantidad de socios que tenés. Correcto. Si no, no debes de cobrar las cápitas. Correcto. O si no, ahí el Ministerio de Salud Pública tendrá que ver de qué forma obliga a las mutualistas, empresas privadas, a que Correctísimo. lo cumplan. Correctísimo. ¿No? Porque las cápitas las paga el Ministerio. Entonces, ¿quién tiene la llave de esto? El Ministerio. Correctísimo. El Ministerio es el que tiene que decir, a ver, señor de la cooperativa de no sé qué departamento, usted tiene que tener 1, 2, 3, 10 psiquiatras para atender a la gente, o tiene que tener tantos médicos de tantas especialidades. El Correctísimo. tema es que hoy no se está cumpliendo. Déjame decirte algo, correctísimo. Llegás a la misma conclusión que yo, de que el Sistema Nacional Integrado de Salud es una chantada. No, no es una chantada. el Si no sistema- fuera una... No. Pero está llegando. Si no fuera Sin una el sistema chantada... no habría cómo controlarlo, Fernando. Perdóname. ¿Cómo controla el Ministerio? Pará, Falacias de falsa Si posición. no fuera una chantada, no Ferreira tendríamos sería este una problema. fiesta acá. Porque estaría todo controlado, Con marketing. cada mutualista tendría los médicos que tiene para los clientes, para los pacientes que atiende, estaría Si no todo. estuviera el sistema Pero como y es no una fuera el chantada, ministerio el que- es una verdadera Si no fuera chantada el Estado que no que es paga ni... las cápitas, que- no nos enteraríamos de lo que pasa en las mutualistas. que no es ni La integrado. realidad es que hoy el Ministerio de Salud Pública tiene la posibilidad de poder controlar y de poder exigir. Exigir. Sí, Bien. las Muy bien. cápitas FONASA no lo tendrían. Bien, Tenemos que- lo tenemos- hace. Sí, lo claro hace. que lo hace. La realidad es que tenemos un problema que hay que ver cómo se resuelve Fernando, para que lo hace. tenemos cumplan. que cambiar ahora de tema porque si no, no nos da el tiempo. Pero ahí de quién es el problema. Sin duda, todo esto... Fernando, tengo que cambiar de tema. Permítame. Integrado ni nacional. Ya está, llegaste Sin a la duda, meta. sin duda que todo esto hay que conversarlo, todo esto tendría que estar sobre la mesa y ojalá sea todo el sistema político el que recoja el guante de este debate. Estarán todas las posturas allí porque una vez más es urgente este asunto. Antes de cambiar de tema...